en donde una de las aplicaciones, como tal de la derivada, habíamos dicho es analizar una función, ¿no es cierto?, en toda su estructura algebraica hasta poder llegar a su representación gráfica. ¿Se está viendo la presentación tal vez? Si me confirman. Sí, profe. ¿Sí? Están todavía medio dormidos, no sé. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, se ve la presentación, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, profe. Pues lo que ya estaba mencionando, ¿no es cierto? En lo que ya habíamos finalizado el capítulo de este capítulo, hacía referencia a cómo yo analizo una función desde su interpretación desde la determinación de su dominio, pasando por todos esos procesos o pasos que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Un poquito repitiendo ahora, hablamos del dominio de la función, de la simetría, de la periodicidad, del coste con los ejes. Me falta incluir aquí lo que sería el análisis de los límites que me permite determinar continuidad y lo que son las asíntotas. Entendidas las asíntotas, las tres que algebraicamente habíamos determinado o interpretado en base al resultado de límite cuando nosotros analizamos en un valor del dominio, ¿no es cierto? La asíntota horizontal, vertical y la asíntota obliqua, bajo los criterios de cada uno de ellos que corresponde. Luego pasamos a la derivada como tal, con el criterio de la primera y la segunda derivada, que es una parte bien importante, ¿no es cierto?, en la determinación de este concepto de los números críticos, que son valores del dominio, que me indican cuándo hay un máximo o un mínimo dentro de una función y que también ha sido utilizada para el concepto de la optimización. De hecho, eso volverán a retomar en la matemática 2, como ya les he mencionado anteriormente, en lo que son las funciones de varias variables, bajo esta óptica también de la optimización, y en donde se insertará lo que se conoce como las restricciones, que en algún ejercicio lo utilizamos. Adicionalmente, utilizamos este concepto, el criterio de la primera derivada, para determinar los intervalos en donde la función crece o decrece, es un comportamiento para determinar ciertas características en cuanto a llevarlo a la representación gráfica. Y luego el criterio de la segunda derivada, que habíamos dicho que se conecta con la primera derivada, por la siguiente razón. En primera instancia, el criterio de la segunda derivada me permite establecer este concepto geométrico de concavidad y determinar justamente ese punto de cambio de concavidad hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y lo que dije hace un momento, el criterio de la segunda derivada me permite analizar con mayor certeza el comportamiento de los números críticos, de tal manera que a través de la relación de la segunda derivada e interpretando su signo, me determina cuándo es un máximo y un mínimo. Conceptos, por eso digo, estos dos últimos conceptos se vuelven a retomar en las funciones de varias variables, ¿sí? Y tiene bastante incidencia, dado cuenta que sus resultados o sus interpretaciones me dan estas características geométricas y me determinan lo que se conoce puntos de operación dentro de un modelo matemático, ¿sí? Se me fue lo que iba a mencionar. Oh. Listo. Como digo, ese era un poquito lo que concluimos. Hicimos un ejercicio el día de ayer y como ustedes pudieron observar todo el análisis matemático que se desarrolló, toda la información y que obtuvimos. Y es más, lo que yo siempre menciono, en el ejercicio de ayer, creo que nosotros graficamos máximo 3 puntos. Un coste con el eje Y, creo que era, o el coste con el eje... Sí, un coste con el eje Y. Graficamos un punto o 2 puntos que me representaban como máximos y mínimos. Graficamos, perdón, también me parece que un punto de inflexión. No graficamos punto de inflexión, pero porque todo lo demás fue una interpretación. Todo lo demás, recuerden, en cuanto a la gráfica de la función que obtuvimos, fue una interpretación, ¿sí? Hacia dónde va el límite, cómo estaban las asíntotas determinadas, si en el caso de la asíntota obliqua, la gráfica cuando estaba abajo, cuando está arriba, todo fue una interpretación en base a los resultados. Pero como ustedes pueden ver, yo no tuve que lanzar una secuencia de pares ordenados, es decir, comenzar a dar valores de X para encontrar Y. No me hice una tabla de resultados. Fueron específicamente 3 puntos que yo grafiqué en el plano cartesiano, porque todo lo demás fue una interpretación en base al análisis que habíamos desarrollado. Entonces ustedes pueden ver todo el conjunto, en toda su estructura de análisis,
yo les había mencionado, es como si yo me convirtiera en una graficadora, ¿sí? Claro está que a lo mejor es en un cuaderno cuadriculado, eso va a ayudar de sobremanera. Un poquito yo en mi pizarra acá llevé la gráfica, pero un momento que utilizamos del GeoGebra, ustedes se dieron cuenta que era la misma gráfica, o sea, no nos saltamos ningún procedimiento y no se nos faltó ninguna información adicional. Entonces, un poquito de eso va a tratar la evaluación, ¿no es cierto? Tendrán presente en el desarrollo para que vean los pasos que desarrollamos de manera ordenada, ¿sí? ¿Estamos? Bien. No sé si hay alguna duda, alguna consulta al respecto, dado cuenta de que el día de hoy vamos a empezar un nuevo capítulo y antes, no sé, alguna duda, alguna consulta de lo que hemos desarrollado. ¿Alguna pregunta tal vez? Algo que crean que se deba de profundizar previo a arrancar con este nuevo capítulo que hace referencia a sucesiones y series. Nada. Bien. Este nuevo capítulo de sucesiones y series, un poquito es el contenido que vamos a desarrollar. Estas dos primeras partes de sucesiones y series, ¿no es cierto? En realidad me van a conducir para la determinación de la parte más importante que yo considero dentro de este capítulo, que son la determinación de las series de Maclaurin y series de Taylor. Y cuando lleguemos a ese tema van a darse cuenta la importancia de este análisis que estamos desarrollando y la importancia dentro de las matemáticas, sobre todo cuando se analizan modelos matemáticos. Obviamente siempre sujeto a ciertas restricciones, como hemos venido ya indicando. Pero lo importante van a darse cuenta de cuál es esta herramienta, porque también se constituye en una herramienta y que también, cuando vean la matemática 2, sobre todo el numeral 4 de las series de Maclaurin y series de Taylor, lo volverán a ver y utilizar, porque dentro de su ámbito de las ciencias económicas tiene ciertas aplicaciones y es importante que quede claro el desarrollo de lo que son las series de Maclaurin y series de Taylor. Bien, partamos de los conceptos básicos asociados a lo que son las sucesiones. Y la sucesión, nosotros podemos entenderle, ¿no es cierto? Si a cada entero positivo n le asociamos un número real, se dice que el conjunto ordenado A1, A2, A2 es una sucesión ordenada finita. Un poquito ya vamos a ir viendo con ejemplos para hacer aterrizar estos conceptos, estas ideas, ¿sí? Estas definiciones que vamos dando. Vamos a ir construyendo la estructura que me da la sucesión. Y es algo que creo que en el colegio de alguna manera se debe haber desarrollado. Bien. Al generar yo un conjunto ordenado, porque es un conjunto ordenado en posición, ¿sí? De alguna manera se constituye inclusive una estructura de tipo vectorial, podríamos decirlo, pero no va hacia allá, más bien es un conjunto, con mucho cuidado lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Estos términos de la sucesión a sub 1, a sub 2, a sub n, hasta sub n, obviamente, reitero, tienen ese orden. Va desde el primero hasta el enésimo término. Y esa es la notación que vamos a utilizar. Y van a darse cuenta de que en las sucesiones también vamos a utilizar el concepto de dominio. Y también el concepto de rango. ¿Sí? Y obviamente vamos a ver cómo esto se me va insertando con los otros criterios, con las series. Y obviamente ya como consecuencia con lo que vendría a ser las series de Maclaurin, en donde vamos a utilizarlo. ¿Estamos? Bien. Cada término le continúa al otro, por eso vuelvo a reiterar, es un ordenamiento que hay que tener presente y sobre todo la estructura que se conoce como sucesión. Es decir, en este caso o en ciertas sucesiones no hay un término final, ¿sí? No existe un término final, dado cuenta que se entiende que es una sucesión infinita. Y un ejemplo de una sucesión infinita, como van a ver ustedes, la hemos venido manejando casi siempre. Bien, las sucesiones al generar nosotros un conjunto de un número que le precede, que le continúa, perdón, ¿sí? Puede estar sujeta a una regla o una forma bien explícita. Es decir,
que siempre me va a proporcionar el siguiente término que le continúa. Y aquí tenemos unos ejemplos de sucesiones. La sucesión A sub n es igual a n, y lo que yo mencionaba, si nosotros observamos en ese primer conjunto, 1, 2, 3, 4, de alguna manera podemos decir que es un conjunto que estaría formado por los números naturales. Y los números naturales, también lo que mencionábamos, obviamente van hacia infinito. Entonces la sucesión estaría determinado de esa manera, el 1, 2, el 3, el 4, y yo ya me puedo anticipar cuáles son los términos que le continúan, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera, 100, 101, etcétera, etcétera. Y obviamente esta es una sucesión que no va a terminar. De igual manera, yo puedo generar una sucesión basada en una fórmula matemática. Aquí tenemos un ejemplo, una sucesión B sub n, que está definida por la evaluación de la función seno para los valores naturales, ¿no es cierto? El seno de 1, el seno de 2, el seno de 3, el seno de 4, y obviamente sus resultados son los que me generan esa sucesión basado en lo que decía la definición, en una regla o en una fórmula. La primera entenderíamos que es una regla, la segunda es una fórmula y la tercera, como podemos observar, también es una fórmula, ya que me va evaluando logaritmo natural de 1, logaritmo natural de 2, logaritmo natural de 3, y esa fórmula, ¿no es cierto?, también está inmerso una regla, que el valor que nosotros consideramos es el n, y el n es dentro de la notación que vamos a utilizar, se entendería que es un conjunto de los números enteros. De hecho, el n, como nosotros podemos observar, me da la posición de cada uno de los valores de la sucesión. El a sub 1, ¿no es cierto? Como podemos ver aquí, el a sub 1 corresponde al valor 1, es por la posición A1, valor 1, el A2, valor 2, y lo mismo con las otras relaciones, ¿sí? De alguna manera está inmersa allí una fórmula y una regla. Bien, de igual manera en la construcción de las sucesiones se puede utilizar más de una sola fórmula. Se puede usar dos o más fórmulas que me van dando las respectivas secuencias de los números, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos, a ver, un poquito se ve feo aquí, ayer le arreglé porque no se me ha... Solo permítanme un poquito hacer un arreglo que me va a corresponder hacer más luego. Para que se vea justamente el subíndice como sucesión. Si no, aquí parece que estuviéramos multiplicando el A por el N. Ya les paso, ya les presento ¿Se ve la presentación tal vez? ¿Sí se ve? Sí, profe. Ya. Un poquito le arreglé porque como notación matemática, los términos se los entiende con el subíndice, A sub n, B sub n, C sub n. Creo que ahí un poquito ya se arregló y se ve diferente. Lo que yo decía en esta última parte, se pueden utilizar más de dos fórmulas para ir representando los diferentes elementos de la sucesión. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos que todos los términos, cuando hablamos del 2n, nosotros sabemos que este concepto de 2n lo que hace es que siempre se refiera a números pares, a elementos pares, en nuestro caso van a ser los elementos cuya posición es un número par. Y en el caso de acá, la relación 2n menos 1 siempre me va a dar un número impar, por lo tanto entenderíamos que acaba a representarme los elementos cuya posición es impar. Y podemos ver esta sucesión. Cuando hablamos de n igual a 1, hablamos de la primera posición y dice que en este caso todas las posiciones que van a ser impares, el A1, el A sub 3, el A sub 5, el A sub 7, etcétera, etcétera, van a tomar la cantidad de 1. Vale aquí la pena hacer la aclaración. Una sucesión no siempre es una cantidad en los elementos que vamos considerando que van incrementando, ¿no? Como podemos ver en el primer ejemplo que había yo indicado. 1, 2, 3, 4. No, eso no es una sucesión. Una sucesión es un patrón que se va repitiendo dentro del conjunto.
Y tenemos aquí la otra fórmula que mencionábamos. Todos los elementos pares dice que van a ser 2n al cuadrado. Entonces, obviamente, cuando damos el valor de 1, nosotros podemos ver que en estas dos fórmulas ya me posicionan los dos primeros elementos, la posición A sub 1 y la posición A sub 2. Si hago n igual a 2, me estaría dando la posición 3 y la posición 4. Y obviamente tengo que ir haciendo las evaluaciones. Como podemos observar, las posiciones pares van a tomar estos valores, 2, 8, 32, etcétera, etcétera. Y yo ya puedo seguir construyendo o determinando los siguientes elementos que conforman este conjunto conocido como sucesión. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta o pregunta hasta aquí. Yo sé que están despertándose, estarán allí chuta 7 de la mañana. Clases. Bueno, ya es miércoles, al menos es media semana. No sé, Evelyn, Carolina, Leslie. No sé si se... Sí está claro. ¿Mandé? Hasta ahora sí está claro. Ya, gracias, Evelyn. Vamos a ver. Entonces, tenemos estas relaciones. Bien, avancemos entonces. Bien. Y obviamente, otras formas también de definir puede ser mediante las instrucciones que indican cómo se obtiene un término a partir de los anteriores. Es decir, aquí vamos a ver cómo está relacionado el anterior término, ¿sí? El que le va a preceder, el que le continúa, ¿sí? Que también se constituye en una fórmula. ¿Estamos? Que también se constituye en una fórmula. Vamos a ver aquí por qué le he puesto esto. Ya le voy a chequear. ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, decimos el primero y el segundo término valen 1. Es algo que yo puedo ir construyendo. Ojo, la sucesión. Y dice el término que le continúa, el an más 1. A ver, un ratito. Aquí también yo ayer ya le hice y se me han pasado algunos sobre, si no aquí se entiende mal. Aquí es... Así debe de ser. Aquí yo no sé por qué esto más 1. Creo que este no va aquí. Esto no tiene sentido. Ya. Ya un poquito aquí diferenciar, ¿no? Acá era el elemento que va adelante respecto al elemento que está atrás, es decir, los dos que son las sucesiones o la conformación o la manera en la que yo determino una sucesión basada en conjunto de instrucciones. A ver, un ratito. Siempre cuando hago el cambio de plantilla se me chuma las... Ya, ahí que quede. Listo, ¿no es cierto? Dice, otra forma de definir las asociaciones es mediante instrucciones que indican cómo se obtiene un término a partir de los anteriores. Lo que yo mencionaba, el término que le continúa está asociado al anterior. Como digo, aquí tenemos un ejemplo. A1 y A2 dice que valen una unidad. A ver, qué tontera. Se me pierde esto porque tengo muchas... Aquí es el término A sub 1, el término A sub 2 dice que vale una unidad. Pero ahora ya generalizamos. ¿Qué pasa con el término, por ejemplo, con el A3, que está dependiendo del A2, del anterior? Obviamente aquí tenemos que ir estableciendo las restricciones de esta variable n, como vamos a ver, como dije hace un momento, el n se constituye en una variable y vamos a ver cómo se lo entiende aquí dentro de las series, ¿sí? Entonces, el n es el que varía 1, 2, 3, 4. En este caso decimos varía desde el 2, 3, 4, etcétera, hacia adelante. Lo hemos determinado de esa manera y siempre es los números naturales. El n, ¿sí? Cuidado, me parece que me faltó haber especificado el término que me da el conjunto y las posiciones de los diferentes elementos de la sucesión, sí debe ser entendido como un número entero, positivo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces,
el n o la letra que esté utilizando debe tener esa condición matemática. Frecuentemente se utiliza el n como un contador. Bien, las sucesiones también pueden ser especificadas de varias formas. Aquí nosotros podemos representarle. La notación matemática en este contexto de las sucesiones, por lo general se le utiliza los paréntesis para determinar su conjunto o para determinar una relación que me ayuda a entender cuáles son los elementos de la sucesión. ¿Sí? Es decir, a veces yo no coloco todos los elementos de la sucesión, sino los represento mediante una expresión algebraica, ¿sí? Asociada nuevamente al subíndice n. Por ejemplo, el conjunto 1, 4, 7, 10, como podemos observar, y si no estoy mal, siempre se va agregando en 3 unidades, como podemos ver el anterior. Dice, yo lo puedo expresar. A ver, esperen un ratito, le conecto. Dice, lo puedo expresar, esta sucesión de aquí, en donde se denotan los diferentes elementos, dice, yo lo puedo representar como una expresión única. Reitero, el uso de los paréntesis dentro de este contexto matemático, lo que me da es justamente la representación de la sucesión. Entonces, todo esto se lo puede resumir a esta expresión algebraica, ¿sí? En donde lo que estamos mencionando es, si yo quiero expandir la sucesión, ¿sí? Si yo quiero expandir la sucesión, mi resultado me tiene que dar esto, haciendo que n, ¿no es cierto?, comience a contar, desde n igual a 1, vamos a ver si en este caso dice n igual a 1, tenemos que me da el valor de 1, con n igual a 2, me estaría dando 6 menos 2, 4, con n igual a 3, 3 más 3, 3 por 3, 9, menos 2 me da 7, con n 4, 4 por 3, 12, menos 2, 10, y obviamente el siguiente sería 5 por 13, lo que yo mencionaba es el 13, y etcétera, lo que le continúa, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, yo todo este conjunto le puedo expresar, reitero, únicamente con esta relación, ¿sí? Obviamente podría también expresarle e indicando cuál es el comportamiento de los términos. Aquí tenemos para el mismo ejercicio, dice que la sub n va a ser, a ver, perdón, aquí estoy, no sé, yo ayer noche sí le había hecho porque aquí se me pierde un poquito el, qué tontera, ayer noche estaba haciendo y no le he hecho estos términos. Aquí es a sub n, aquí estoy seguro que es a sub n, sí, así, ya, ahí estaría, sí. O también le podía haber expresado esta sucesión mediante estas instrucciones que están aquí, o estas relaciones, ¿sí? En este caso decimos a sub 1 vale el valor de 1, y el término que le continúa desde n mayor o igual a 2, porque el primero ya está seteado, ya está definido, ¿no es cierto? Podemos ver que el a sub 2 es igual a la sub 2 menos 1, es decir, el anterior más 3 unidades. Entonces, el primero más 3 unidades me da el 4. En la siguiente relación, el a sub 3 me daría, es el resultado del a sub 2 más 3, que es 4 más 3, más 3 me da 7, etcétera, etcétera, etcétera. Así, dos maneras en las cuales yo podría expresar mi sucesión, ya no en el conjunto me refiero, sino de una expresión más bien basada en una expresión algebraica o en conjunto de instrucciones que estamos dando allí, ¿sí? Lo que yo mencionaba, la sucesión en concepto es una función, tiene una estructura de función cuyo dominio pertenece a los enteros positivos, lo que yo había mencionado hace un momento, o los números naturales, los enteros positivos, creo que cualquiera de los dos conjuntos puede ser entendido como parte del dominio. ¿Cuáles son los enteros positivos o los números naturales? Son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etcétera, etcétera. Ese es el dominio de la función. ¿Y por qué se constituye una función? Muy simple. Creo que en esta expresión se puede entender ese criterio. Porque para una entrada cuyo valor
empieza desde el 1, 2, 3, 4, etcétera, yo tengo una salida. Para n igual a 1 me da 1, para n igual a 2 me da 4, para n igual a 3 me da 7. Entonces hay un conjunto de entrada definido dominio y como consecuencia me da un conjunto de salida que para mí viene a ser el rango. Entonces, lo que yo mencioné hace un rato, la sucesión como tal se constituye en una función, ¿sí? De hecho, podríamos entender que es una sucesión hasta de pares ordenados en donde, ¿no es cierto?, el par ordenado pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Cuál es la letra que representa el conjunto de los números enteros? Hay una letra, creo que es la Z, si no estoy mal, si me ayudan. ¿Ustedes recuerdan? Profe, es la Z. La Z es, ¿no es cierto?, los números enteros, ¿no es cierto? Y obviamente entenderemos así un f de z. Claro, está con la condicionante que z es únicamente todos los valores que son positivos. Estamos, como digo, aquí estoy queriendo dar una representación, como vamos a ver en una expresión gráfica, el concepto de la función, una entrada, una salida. La entrada puede estar sujeta a una, la entrada son los números enteros positivos y la salida es consecuencia de una regla, de una fórmula, ¿no es cierto?, de una secuencia que va dando y obviamente se entiende como sucesión. Dice, si el recorrido es un subconjunto de los números reales, se dice que la sucesión es real, y si el recorrido es un subconjunto de números complejos, se dice que la sucesión es compleja, porque un poquito, tal vez se podría entrar en ese índole, pero bueno, nosotros nos vamos a quedar en los números, números enteros reales, ¿sí? Bien, en los números reales. El enésimo término frecuentemente se denota como un f de n o a sub n, es la notación que nosotros le damos. ¿Cuál es el último término? Como habíamos mencionado, n a lo mejor no tiene, tiene un número infinito de elementos, la sucesión. Uno de los ejemplos que se pueden dar. Y la sucesión, ¿no es cierto?, la cual nosotros expresamos, estos son los términos, los elementos. Lo que estamos mencionando aquí, el a sub n o el f de sub n, ¿no es cierto? La función, reitero, me voy al ejemplo anterior. Esto vendría a ser una función. La función, es n menos 2, que me determina el conjunto de elementos. Mucho cuidado, ¿no? Me dice si el elemento 1 cuánto vale, etcétera, etcétera. Pero ya en la representación de la sucesión, reitero, utilizamos estos los paréntesis en este caso. Allí estamos nosotros representando la sucesión, es decir, todo el conjunto, el 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un poquito para ir entendiendo. Ya lo que habíamos visto en la anotación, las letras minúsculas subindizadas, es para poder entender, por eso que hacía esas correcciones hace un momento, porque a veces se me puede estar pasando algún término, ¿sí? Si yo coloco esto acá, sí, se puede entender que el 1 le está multiplicando a la sub n y bueno, un poquito tener cuidado. Ya voy a tratar de corregir en la presentación. Corregir esos subíndices sobre todo, ¿sí? Bien, un poquito de notación. Aquí tenemos algunos ejemplos de sucesiones. Por ejemplo, la sucesión a sub n es igual a n. Es decir, mi función vendría a ser n. Y obviamente lo que ya en algún ejercicio anterior mostramos, vendría a ser un conjunto 1, 2, 3, etc. La sucesión b sub n dice que es igual al 1 sobre n menos 1. Mi función es 1 sobre n menos 1, pero ya expresado entre las paréntesis me dice cuáles van a ser los elementos. Tiene un conjunto, y obvio, perdón, aquí lo importante es que al tener una función, nosotros estamos determinando el dominio, ¿no es cierto?, de la función. Y el dominio de la función, perdón, hago la corrección, en este caso viene a ser, es un conjunto también, es una sucesión el dominio. En realidad el dominio es una sucesión, basado en los números enteros, 1, 2, 3, 4, etc. En el ejercicio de acá, en el segundo, perdón, hago la corrección, el dominio, como nosotros podemos observar, ¿qué valor no puede tomar n? 1. Por lo tanto, mi dominio
por reglas algebraicas, excluye el 1, es decir, parte desde el 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. En el siguiente ejercicio, B sub n, tenemos esta forma matemática, que es una sucesión, al fin y al cabo, esto es una fórmula matemática. Aquí, en este caso, ¿qué valores no puede tomar n? ¿Qué valores no puede tomar n? El 1 y el 2. El 1 y el 2, entonces son valores que los excluimos. Ojo, aquí no determino intervalos, mucho cuidado. Vaya a pensarse que aquí no estoy determinando intervalos, no. Recuerden que el n sí pertenece al conjunto de los números enteros y en este caso positivos. 1, 2, 3, 4, ni siquiera va el 0, sino va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo que estamos nosotros haciendo aquí es únicamente excluir esos valores, por lo tanto, mi sucesión, el dominio de mi sucesión arranca en el valor de 3, 4, 5, etcétera. Reitero, cuidado, aquí no estamos determinando intervalos, como habíamos visto en el análisis de las funciones, ¿no? En matemáticas, esto es otro concepto, ¿sí? Pero, otro concepto en donde utiliza las mismas interpretaciones de dominio y rango. Por eso digo, estamos hablando exactamente del mismo comportamiento de una función con ciertas consideraciones. Aquí tenemos una sucesión, seno de n, creo que también lo teníamos, o sea, aquí en este caso el dominio va 1, 2, 3, 4. Mucho cuidado, aquí n no es que toma, no es esto. Pertenece al conjunto de los números reales, no. N es un conjunto de números naturales, números enteros, perdón, positivos. Tendrán cuidado en eso, en el momento que yo lo estoy definiendo, ¿sí? Porque aquí no hay el elemento, el seno del conjunto 1,001, del elemento 1,002, no, es 1, 2, 3, 4. Sí, es bien específico el concepto que manejamos aquí. Bien, al igual que en la álgebra, aquí también hay una álgebra para las sucesiones. Y obviamente cuando yo tengo, sea el caso de dos sucesiones, ¿no es cierto? Yo puedo realizar ciertas operaciones algebraicas y sobre todo siempre se parten de las básicas. Suma, resta, el producto o multiplicación y la división. En el caso de la suma, lo que se hace o lo que se debe de desarrollar en la suma y resta, porque sabemos que es lo mismo, es sumar el elemento que le corresponde basado en su subíndice. Eso es bien importante. Además, que deben de estar definidos sus términos uno a uno. Aquí podemos ver la sucesión, la suma de la sucesión A sub n más la suma de la sucesión B sub n es sumar, ¿no es cierto?, o construir una nueva sucesión como resultado. ¿Sí? Lo que se genera es una nueva sucesión como resultado. ¿Estamos? Y lo que yo decía, hay que sumar el elemento que le corresponde, el A sub 1, el elemento de la sucesión A sub 1 con el elemento de la sucesión B sub 1, y así, de manera ordenada, de acuerdo a lo que establece el subíndice. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos la sucesión 3 sub n y la sucesión n al cuadrado. Entonces vamos haciendo la suma en su defecto o la resta. Aquí me parece que me está faltando colocar algo. Esa es la corrección. ¿No es cierto? Aquí tenemos en el caso de la suma y en el caso de la resta. Perdón. Aquí ya se me cogió el subíndice, el de carajo. Y la resta. Sí, perdón, aquí era la resta. Y ahí tenemos un ejemplo de cuál es el desarrollo. O sea, no es tampoco una situación de complejidad, pero cómo se tiene que realizar las operaciones. Sea esta la suma o la resta. ¿Estamos? Y de hecho, y como siempre mencionamos, la consecuencia de la suma o resta de dos sucesiones me genera una nueva sucesión. Nada más. Si nosotros observamos, expandiendo el valor de n, nosotros podemos ver que esta es una nueva función, el 3 elevado a la n menos n al cuadrado. Y me va a generar un conjunto de elementos de salida cuando el n yo le haga variar, ¿no es cierto?, desde 1, 2, 3, porque aquí podemos observar que esos son sus dominios. En el caso del producto, de igual manera, es la multiplicación de las sucesiones y me generan una nueva
sucesión como tal. Aquí tenemos n al cuadrado por seno de n y esta vendría a ser el resultado. Es una nueva sucesión que expandiendo este resultado yo voy a tener una consecuencia, ¿no es cierto?, de elementos de salida basado en n. En la división, la regla matemática, como digo, que se debe de considerar es que los elementos de la sucesión b sub n, ¿no es cierto?, sean diferentes de 0. Ojo, la entrada, reitero, es el conjunto de números enteros positivos, es decir, no incluye el 0. Pero la salida, el b sub n, puede tomar un valor de 0. Entonces, tengamos presente eso, ¿sí? Reitero, la sucesión puede tener valores de 0. Inclusive, el b sub n, los elementos de salida, pueden ser números incluso hasta reales. Pueden ser valores, no sé, se me ocurre algo así. Vale, como digo, vale la pena aclarar porque a veces yo puedo tener una sucesión a sub n, voy a poner el ejemplo de n. Si yo expando esto en los términos, ¿no es cierto? Voy a tener raíz de 1 es 1, el segundo es raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, raíz de 5, etcétera, etcétera. Lo que yo estoy mencionando aquí, o lo que quiero que se capture es de que n son los números enteros, pero los valores de salida, el que les corresponde, no son números enteros, pueden ser números, no necesariamente son números enteros, pueden ser números que le pertenecen al conjunto de los números reales, enteros, pueden ser hasta positivos y negativos. Aquí en la salida, si se me da en el conjunto de salida, pueden tener números racionales, irracionales, positivos o negativos. Tendrán presentes. Solamente la encada son números enteros positivos. Y lo que yo decía, la salida de la sucesión o los elementos que conforman el conjunto de la sucesión pueden tener valores de 0, 1 o varios, ya depende de cómo esté definida la sucesión. No sé, como digo, eso ya dependerá del problema como tal, ¿sí? No sé si esto último que expliqué queda claro, porque a lo mejor alguien va a decir, profe, y entonces la salida también son enteros. No, la salida sí pueden ser o pueden pertenecer al conjunto de los números reales. Saben que ahí están incluidos los naturales, los enteros positivos, negativos, los racionales, los irracionales. ¿No es cierto? Ahí es todo el conjunto que me representa los números reales, ¿sí? Bien. La sucesión puede también tener una representación gráfica, dado cuenta que lo que acabé yo de mencionar tiene una estructura de función, ¿sí? Y obviamente vamos a ver que aquí todos los criterios vistos anteriormente también se los puede aplicar. Inclusive se puede hacer, ¿no es cierto?, la representación gráfica, tal vez el análisis de los límites, como veremos en algunos temas más adelante, o inclusive hacer una derivación de las sucesiones, obviamente la consecuencia que se va a tener, etcétera, ¿no es cierto? Entonces aquí también podemos operar esos diferentes conceptos que hemos visto. Aquí nuevamente se me... Regáleme un minutito, solamente hago una corrección. Yo no sé por qué está presente, solamente me parece eso. Ya. Tengo que hacer esta corrección porque incluso se ve feo en el momento de la explicación. Ya. A ver, aquí está. ¿Qué pasó? Ya, aquí estamos. ¿No es cierto? Lo que estaba mencionando, ¿no es cierto? El comportamiento o la representación gráfica de una función. La gráfica se la obtiene marcando los puntos, ¿no es cierto?, A1, A2, A3, A sub n. Reitero, lo que yo represento es una serie de pares ordenados, ¿sí? No el concepto como función de que es continua en un intervalo. Aquí hay una diferencia en cuanto a la representación. Y obviamente yo la puedo hacer una representación gráfica de dos maneras. Sobre una recta numérica o también
mediante el concepto de pares ordenados que acabo de mencionar, y esto lo hago sobre un plano cartesiano. En el primer caso, sobre una recta numérica, ¿no es cierto? Lo que yo voy marcando son los valores de salida, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, sus valores numéricos, y obviamente les posiciono sobre la recta numérica. Reitero, no necesariamente el A sub 1, A sub 2, A sub 3 son valores solamente positivos. Pueden tener también valores negativos. Reitero, ya eso va a depender de la sucesión o de las características de la fórmula que me determina la sucesión. Y la otra representación gráfica, como acabé de mencionar, puede ser en el plano cartesiano, en donde yo posiciono pares ordenados. El par ordenado 1 A sub 1, la consecuencia que me dé la sub 1, el par ordenado 2 A sub 2, el 3 A sub 3, porque aquí lo que estaríamos entendiendo es entrada-salida. Reitero, mucho cuidado. Diferencias a tener presente en el momento de hacer la representación. Yo no vengo después y digo uno los puntos. Eso estaría equivocado. Aquí lo que yo grafico específicamente son puntos bajo ese criterio. Entrada, salida. Entrada, salida. ¿Sí? Entonces, a ver, perdón, hagamos aquí la corrección. No. Lo que acabo de mencionar es entrada, salida, entrada, salida. Aquí vamos a tener los términos 1, 2, entrada, salida. ¿Sí? Obviamente aquí se mantiene la uniformidad dependiendo de cómo está definido mi dominio. Es el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Pero las salidas no son iguales. ¿Sí? Ya eso depende, reitero, de la expresión algebraica que me representa la función de una sucesión. ¿Sí? ¿Estamos? Preguntas, ¿alguna duda hasta aquí? Algo que no esté claro y un poquito volver a repetir. Son conceptos que estamos un poquito considerando. ¿Alguna pregunta? Algo claro, profe. Ya se les escucha más despiertos, por lo menos a Emily. Vamos a ver el resto que participe. Yo no sé por qué el resto no participa. A ver, solamente vamos a hacer a ver. Por favor, ¿podrían prender las pantallas? Yo nunca les he exigido que prendan las pantallas. ¿Pueden prender sus pantallas? Y el resto, solamente está Karen. Y el resto están Lisbeth. Disculpe, profe. Lo que pasa es que en mi casa también tienen clase 2 personas más a estas horas. Tranquila, está bien. No, Gracias. Solo quiero comprobar algo. Verificar algo, bueno, en algunos casos. Que está haciendo mucho frío, Steven. Alexander. Muy bien. Bien. Bueno, se ve que están por lo menos despiertos, no están acostados en la cama, la gran mayoría. O ya creo que les dice levantarse, apurados. Que no me ven en la cama. Ya me pasó, yo les digo bien sincero, en una clase del semestre anterior, a una compañera se le prendió la cámara y lo que estaba era acostada, durmiendo, con el teléfono, creo así puesto nada más. Bien, chicos, nuevamente yo les repito, la participación es bien importante para mí porque eso me da cuenta si lo que estoy explicando van entendiendo. Hay pocas personas que participan y reitero, a mí me da la misma sensación que debe tener el profesor de matemáticas de mi hija del colegio. Yo cuando le escucho al profesor, cuando paso por allí en algunos momentos, chicos, está bien, se entiende, y nadie le responde ni le dice nada. A la siguiente clase va el profesor y les toma una lección, y lo que siempre escucho es que el profesor de matemáticas termina enojado. Porque el chico dice, pero si esto ya lo vimos anteriormente, y nadie nos responde. Sí, entonces, reitero, jóvenes, creo que es la primera vez que nos estamos viendo en pantalla, creo. No prendimos la cámara en la primera clase, me parece, no recuerdo. Sí, entonces prácticamente somos unos desconocidos.
Por lo menos ahora algo por allí, si nos encontramos en la calle, aunque estaremos con las máscaras, trataremos de reconocer por allí, ¿sí? Entonces, chicos, nuevamente, participen. Digo, siempre las mismas personas están participando, pero es importante que los demás compañeros también me digan algo, algún comentario, profesor, no entiendo. No tengan miedo de hablar. Ya les vuelvo a repetir, para mí es más importante que se me equivoquen en clase, que se me equivoquen en una evaluación. Las evaluaciones, yo como ya les he dicho, o sea, califico lo que ustedes hacen y como yo les he mencionado, yo me trato de argumentar el por qué la calificación, el por qué la nota, ¿sí? Pero a lo mejor son cosas que preguntando en la clase podremos evitar y tener ustedes, y garantizar que ustedes tengan la mejor nota posible. Bueno, entenderé que el resto de compañeros, como decía Catherine, me parece, tiene también otros hermanos o familiares, también tienen algunas otras actividades académicas. El resto entiende que estarán en una situación similar, que no han prendido las cámaras. Pero bueno, saben que yo en eso no soy, yo no les exijo esta situación. Bien, chicos, participen, sí, un poquito eso quería ver, esperar que estén despiertos y no les haya hecho levantar al apuro de la cama. ¿Estamos? Bien. Pueden nomás cerrar sus cámaras, los que estaban acostados pueden volverse a acostar, no pasa nada, no les voy a ver, pero bueno, así es la vida. Espero que participen. Hecho, jóvenes, continuemos con la clase. Un día está de hacer más bien una dinámica de hacer un desayuno, de hacer un desayuno conjunto. Sí ha de ser, profe, sí ha de ser. Ya podemos organizar previo a terminar la clase. En todo caso, eso ya les dejo a ustedes para ver si hacemos un desayuno virtual, aunque sea para ver cómo nos alimentamos, ¿sí? Eso pueden participar, organizan y me avisan. Para conversar de otros temas, que a veces es importante. Ya. Igualmente, como en la parte de la matemática ya hemos visto las operaciones, la representación gráfica, ahora vamos a ir definiendo una pequeña clasificación de las sucesiones, ¿sí? Los tipos de sucesiones que nosotros podemos entender, cómo se las caracteriza, cómo se los entiende, ¿sí? Yo creo que voy a tener que ir explicando y corrigiendo porque está... vamos a ver. Déjenme ver. ¿Por qué no puedo compartir la pantalla? A ver, sucesiones. Un poquito les voy a ir haciendo las correcciones aprovechando esto y ahí vamos viendo las sucesiones. Ya, creo que sí se ve la presentación, ¿no es cierto? Yo no sé por qué me aparecen con estos subrayados y no le puedo quitar. Vamos a ver, no se me quita. Tengo que volver a corregir esto. Yo no sé por qué me aparecen con subrayados. Ya nada. Bien, la sucesión constante. Dice que una sucesión constante, o se entiende que es una sucesión constante, es cuando yo comparo los elementos, ¿no es cierto?, el que le antecede y el precede, y sus resultados numéricos son iguales, ¿sí? Durante toda la sucesión, para todos los valores de entrada. Es decir, se cumple que, aquí tenemos un ejemplo de una sucesión constante, 2,2,2,2, seno de 2, seno de 2, seno de 2, etcétera, etcétera. Estas son sucesiones constantes porque el término que le antecede o le precede son iguales, nada más. O dicho en otras palabras, la variación de los valores de entrada, que es 1, 2, 3, me da como consecuencia los mismos valores de salida. Es algo muy similar a lo que entendíamos como la función constante, ¿no es cierto? La función constante, inclusive gráficamente, ¿qué era? En una recta paralela al eje X donde consta Y en un valor K. Entonces, esta sucesión constante se entendería de esa manera. Reitero, ojo, aquí son pares ordenados si utilizo la representación del plano cartesiano y en la recta numérica estamos hablando que es del mismo punto. Sí, estamos. Esta vendría a ser una sucesión constante. Una sucesión creciente, se dice que va a ser creciente, es cuando comparado los elementos de la sucesión en todo su conjunto, el número que va adelante siempre es mayor al número que viene atrás. Eso se entiende como una sucesión constante. Aquí está un poquito definido únicamente el concepto. Qué tontería.
¿sí? De cuál sería la comparación o la relación algebraica que me determina eso. ¿Estamos? O también aquí tenemos las condiciones que me estarían indicando cuando una sucesión es creciente, ¿sí? Como podemos ver en esta relación, yo estoy restando el elemento, estoy restando el elemento de adelante menos el de atrás, el que le continúa. Ojo, eso es bien importante. Es decir, yo resto el elemento 4 menos el elemento 3, siempre en esa secuencia. Cuidado, no el elemento 5 con el elemento 1, no. Tiene que ser siempre el que le antecede. Y aquí podemos ver que su diferencia tendría que ser positiva, mayor o igual a 0. O sea, eso me da sentido matemático de la sucesión es creciente. No sé, aquí tenemos un ejemplo, demostrar que la sucesión a sub n igual a n al cuadrado es creciente. Si nosotros aquí hacemos la demostración, ¿sí? Podemos ver lo siguiente. A ver, aquí como... vamos a ver. Por ejemplo, aquí me dice demostrar que la sucesión a sub n definida como n al cuadrado es creciente. Si aplico esta definición matemática de acá, ¿sí? Yo debería de hacer lo siguiente. El término n más 1 elevado al cuadrado tiene que ser menor al término n al cuadrado y esto debería ser mayor o igual a 0. Valores positivos. Desarrollando este n al cuadrado me quedaría, es una diferencia de cuadrados en este caso, 2n más 1 menos n al cuadrado mayor o igual a 0. Se me va este término y me queda la relación 2n más 1 mayor o igual a 0. Y aquí está hecha la demostración porque estos valores, cuando yo dé una cantidad de n, que van a ser siempre positivos, ¿no es cierto? Aquí está hecha ya la demostración de que esta función es creciente. ¿Se entendió el ejercicio tal vez en la manera en la que hice la demostración? Creo que vamos a tener que volver a prender las cámaras, creo. ¿Se entendió o no se entendió el problema, el ejercicio? La demostración que acabo de desarrollar, que no es más que la parte conceptual que estamos aquí desarrollando. Sí, profe. Bien, entonces, un tipo de función que se puede aparecer. Si hay una sucesión creciente, hay una sucesión decreciente, ¿no es cierto? Eso es un poquito lo que aparecería a continuación. Un ratito voy a borrar esta presentación que es de la matemática 2. A ver. Bien, ¿se ve la presentación? Porque a veces no. Sí, profe. Ya, entonces, la decreciente. El concepto matemático es contrario a lo que vimos en el caso anterior, ¿no es cierto? Aquí se analiza también el valor numérico de los elementos de la sucesión, y aquí diríamos nosotros que el elemento que le antecede, al que le precede, tiene que ser mayor para todos los valores de n. O es decir, se cumple, como podemos aquí observar, tenemos la misma relación anterior, y aquí se indicaría que la diferencia del elemento que va adelante con el respecto que le antecede, ¿no es cierto?, tiene que ser su diferencia negativa. ¿Estamos? Vamos a ver aquí cómo le podríamos hacer la demostración para indicar que esta es una función decreciente. Aplicaríamos algo similar a lo anterior para interpretarlo. ¿No es cierto? Es decir, yo tomo los dos elementos en forma general, el que va antes y el que va atrás, es decir, aquí sería 1 sobre n más 1 menos 1 sobre n, son los elementos. Yo tengo que demostrar que esto sea menor o igual a 0, haciendo la parte algebraica, me va a quedar n menos, sería n más 1, todo dividido sobre la relación n más 1. Menor o igual a 0. Destruyendo los paréntesis me queda n menos 1 sobre n más 1. Aquí se me van esos elementos. Perdón. Y aquí me quedaría la relación menos 1 sobre n más 1. Y obviamente aquí podemos ver la demostración
que todo este elemento siempre va a ser negativo por este signo que apareció en la relación o en el desarrollo algebraico que realizamos. Porque el número 2, vuelvo a reiterar, es positivo, porque el n toma únicamente valores enteros positivos. Pero ahí el signo se permanece y hemos hecho la demostración. Otro tipo de sucesión es la que se conoce como la sucesión monótona. Se dice que es monótona, creciente o decreciente cuando es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, valga la redundancia de estos términos. ¿Sí? Es exactamente el concepto de lo que hablábamos de las funciones, se me va la palabra, la otra que utilizábamos, que debía de cumplir para que sea, para poder encontrar la inversa. ¿Cómo le llamábamos esa definición? Se me fue la palabra, no sé si me ayuda. La función en un intervalo, para encontrar su inversa, debía de ser ¿qué cosa? Oh, se me va la palabra. Inyectiva. Perdón. Inyectiva, ¿no es cierto? O lo que se entendería que la función, voy a poner el ejemplo de eso, decíamos que la función en todo su dominio es creciente o todo su dominio es decreciente, ¿sí? A eso se refiere esa sucesión monótona, que es una sucesión creciente en todo, ¿no es cierto?, en todo su dominio o decreciente, porque vamos a ver casos como el que le sigue, hace referencia a la sucesión oscilante. ¿Sí? En donde los valores de mi sucesión no necesariamente cumplen las definiciones anteriores, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, aquí tenemos unos ejemplos que me dicen son estrictamente crecientes y estrictamente decrecientes, monótona creciente y monótona decreciente. Estas sucesiones, si yo les hago la representación gráfica de los valores de A sub n, nos vamos a dar cuenta, es logaritmo de 1, logaritmo de 2, logaritmo de 3, logaritmo de 4, de 5, 6, etcétera, etcétera, y vamos a ver que sus valores van creciendo. Igualmente, en la sucesión 1 sobre n al cuadrado es monótona decreciente, ¿sí? Si nosotros hacemos la expansión de los elementos de la sucesión, nos vamos a dar cuenta de su comportamiento que cae dentro de esta clasificación. Y lo que yo decía hace un momento, ¿por qué se hace esa aclaración o esa clasificación? Porque también tenemos las sucesiones oscilantes, ¿sí? Y aquí lo que se entiende es que cómo van variando sus elementos, ¿sí? No, pueden crecer numéricamente, pero pueden cambiar de signo. ¿Estamos? Porque alguien puede decir, vean, profe, el valor numérico crece, pero a lo mejor cambia de signo, es decir, comienza con 1, después viene con menos 1, luego va con 5, luego va con menos 10, entonces a eso se refiere una sucesión oscilante. Ahí tenemos algunos ejemplos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos, perdón, que si ustedes hacen la expansión de sus elementos, van a darse cuenta a lo que yo me refiero, ¿sí? Estamos, entonces, reitero, aunque el valor numérico crezca, está asociado, en este caso, a un signo, entonces me está diciendo, obviamente, esta característica, que no crece, ni decrece, ni tampoco cae dentro de la clasificación de monótonas, ¿sí? Pero, de hecho, es una sucesión, porque está fundamentada por una relación, por una fórmula, por una regla, nada más. ¿Estamos? Preguntas, no sé si en esta última definición hay alguna duda. ¿Se queda claro? Bien. Listo. La sucesión acotada. Bien. La sucesión acotada hace referencia a un conjunto de elementos a ver, vamos para un poquito entenderle a qué se refiere la sucesión acotada. Ya, un poquito para explicarles. Ya, nosotros sabemos que la sucesión es un conjunto de valores, ¿no es cierto? Sujetos a unos valores de entrada que definimos como el dominio, el 1, 2, 3, 4, etc. Y obviamente en esa secuencia que yo voy encontrando los diferentes elementos, ¿sí? Quiere decir,
o uno puede percibir que los elementos que voy obteniendo de mi conjunto van hacia un valor específico. Y como digo, voy a utilizar este ejercicio para dar a entender lo que quiero desarrollar. Si yo expando esto de aquí, voy a tener, ¿no es cierto? El primer elemento es, con n igual a 1 me va a quedar aquí 4. Con n igual a 2 me va a quedar 3 más 1 medio, me va a quedar, ¿cuánto me quedaría? Sería 3 por 1 medio, me va a quedar 7 medios. Oh, no, pongámosle nomás así. Perdón. Pongámosle completo. Solo el primero nomás le voy a colocar que es 4. El siguiente es 3 más 1 medio. El siguiente es 3 más 1 tercio. El siguiente es 3 más 1 cuarto. El siguiente es 3 más 1 quinto. El siguiente es 3 más 1 sexto. Y etcétera, etcétera. Yo voy a tener el último término 3 más 1 sobre n y obviamente los que le continúan. Pero si yo observo este término que yo le estoy sumando al valor de 3, a medida que voy sacando los otros elementos, ¿qué va pasando con ese valor de un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un décimo, un centésimo? ¿Qué pasa con ese valor? Se hace más pequeño. Se hace más pequeño. Entonces, es evidente que el elemento enésimo, ¿sí? Al final yo podría considerar que viene a ser ¿qué valor? ¿Hacia dónde van los elementos de la sucesión? ¿Hacia qué valor tiene? Infinito, ¿Perdón? a menos infinito tal vez. No le escucho a Daniel, aún sí creo que estoy con el volumen bajo. Daniel, no le... A menos infinito. No a menos infinito, cuidado, no. Lo que pasa que n yo le sigo dando un valor grande. Y lo que usted mismo creo me mencionó, ese factor 1 sobre n, cada vez que se hace pequeño. Por lo tanto, el elemento, el enésimo elemento, ¿a qué valor tiende? Tiende al valor de 3. A eso se refiere como una sucesión acotada. Reitero, aquí yo al 3 le multiplico por un medio, luego le multiplico por un tercio. Si yo voy haciendo el valor numérico, aquí es 0,5, aquí es 0,33, aquí es 0,25, aquí es 0,2, aquí es 0,16, con 7 no sé cuánto será, pero este término 1 sobre n, hagamos cuenta que n es el término 10.000. 1 sobre 10.000, ¿cuánto me da? 0,0001. Más 3, a lo que voy ¿es relevante esa cantidad frente al 3? No, es muy pequeño. Entonces yo digo, mi función está acotada hacia un valor de 3. No sé si se observa eso. A eso se refiere con una sucesión acotada. Los elementos que le continúan, yo puedo ver que el elemento enésimo, en realidad, yo le puedo considerar que es el valor de 3. ¿Sí? Este es mi límite. Como ya vamos a ver también que aquí también aplicamos los límites. Y yo entendería que mi último elemento, el que es el más lejano, no sea, de todo mi conjunto, tiende al valor de 3. No sé si se entiende allí. Sí, pero poniéndole 10.000 y sumándole más 3, tiende a 3. Exactamente, o sea, hay que entender que a medida que n va creciendo, este factor 1 sobre n se hace más pequeño y frente al valor de 3 puede no ser relevante. Lo que puse un poco el ejemplo, 1 sobre 10.000 o 1 sobre 1.000, o sea, 0,01 frente al 3, no me ayuda mucho. Entonces yo puedo excluir, pero puedo entender que esta es una sucesión acotada, que el elemento enésimo va hacia un valor específico, en este caso el valor de 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que acabo de mencionar. Sí, profe. Ya. Dígame, Sergio. Algo me quería decir, Sergio. Ejemplo de este, ya con otro número para entenderlo mejor. Otra sucesión. Otra sucesión que podemos colocar. No sé, es que todas van a ser un poco similares. O sea, siempre se va a llegar al mismo número al que se le está sumando, ¿verdad? Esto,
Lo que pasa que si nosotros vemos la sucesión, dice 3 más 1 sobre n. Entonces, claro, yo digo el primer término es 4 cuando n vale 1. Con n vale 2 es 3 más 1 medio. Cuando n vale 3 es 3 más 1 tercio. Cuando vale 4, 3 más 1 cuarto. Lo que yo estoy mencionando es que este factor 1 sobre n, si yo sigo viendo o expandiendo los elementos de mi sucesión, el 1 sobre n, ¿qué va a pasar con este factor? ¿Se hace más grande o se hace más pequeño? A medida que n crece. Sergio. Bueno, se va haciendo más pequeño. Correcto, entonces 3 más un número extremadamente pequeño quiere decir que mi sucesión o los elementos de mi sucesión, ¿hacia dónde van a ir? Hacia el valor de 3. A eso se refiere como una sucesión acotada. Ya. Es como decir, recuerden que más o menos era la idea de la asíntota, si le podemos asociar. Decimos la base es un valor específico. Entonces aquí viene a ser la misma idea. Sergio, ¿ahí se entendió? Sí, sí, profe, ahora sí. Lo que pasa es que cuando el compañero dijo se hace más pequeño, no le caché muy bien, pero ahora Ya. ya le caché. Gracias, profe. Okay. Y obviamente también tenemos unas sucesiones, ¿no es cierto?, que están asociadas a ciertos conceptos como la progresión aritmética, ¿sí? Es una sucesión de números en la que cada término a partir del segundo es igual al precedente más una constante fija. Por ejemplo, esa es una sucesión conocida como progresión aritmética. Aquí tenemos un ejemplo, 1, 3, 5, 7. Y obviamente podemos nosotros darnos cuenta que la sucesión o los elementos de la sucesión, todos están considerados con una razón. Y en este caso la razón es el valor de 2, porque el número que le continúa es mayor al anterior en factor 2, sumado. Aquí podemos ver 1 más 3, 2. 3 más 5, 2. 5 más 7, 2. El que le continúa es 9, el que le continúa es 11. Entonces, esa razón matemática, ¿no es cierto?, me define este tipo de sucesión conocida como progresión aritmética. Acá tenemos otro, 1, 2, 3, 4. Esta es la más fácil porque sabemos que mi razón es el valor de 1. En el ejemplo anterior que habíamos visto, 1, 4, 7, 10, la razón es el valor de 3. Es decir, que la misma cantidad numérica le suma a la anterior. A eso se refiere como progresión aritmética, ¿sí? Y obviamente me permite encontrar este concepto de razón. Primer ejercicio, la razón es 2, en el segundo es 1, en el tercero es 3, y bueno, ya de los ejercicios que podamos nosotros determinar, podemos establecer esa característica, ¿sí? La razón es un valor numérico que siempre se le suma al siguiente, se le suma, ¿sí?, al siguiente elemento de la sucesión. Ya que en el caso de la progresión aritmética es algo muy similar, es una sucesión de números que implica que cualquier número natural n se está verificando que aquí hay un elemento que le multiplica, por eso hacía la aclaración en la aritmética, le suma, y en la geométrica le multiplica. Por ejemplo, tenemos esta sucesión, 2, 6, 18, 54, nosotros podemos ver que esta es una progresión geométrica porque los elementos que continúan tienen un factor Q igual a 3 en este caso. Se puede verificar 3 por 2, 6, 6 por 3, 18, 18 por 3, 54, el siguiente vendría a ser 162, si no estoy mal en el cálculo, etcétera, etcétera. Entonces, este factor K igual a 3 es el que multiplica para obtener el siguiente número, ¿sí? Obviamente con Q diferente de 0, ¿no? Si no, ya no sería progresión geométrica. Y otro aspecto importante, ¿no? Si esto es lo que se entiende como la sucesión convergente. Y aquí es donde nosotros insertamos el límite. Es aquella que tiene límite y existe, porque eso vendría a ser el concepto de convergente, por lo tanto también vamos a tener sucesiones que no son convergentes. Y un ejemplo de lo que yo acabo de mencionar era justamente la sucesión acotada, porque si yo aplico el límite, lo que acabamos de ver en esa definición, límite de 3 más 1 sobre n, cuando n tiende a infinito, ojo, este concepto es cuando n tiende a infinito para saber hacia dónde va,
es evidente que esto me va a dar como resultado 3, porque este término al momento de hacer extender el límite se va a hacer 0. Y, por ejemplo, la sucesión acotada, yo la puedo determinar, esa característica de acotamiento, hacia dónde va, justamente aplicando el límite a la sucesión, ¿sí? Diríamos entonces que una sucesión acotada, o al menos esta sucesión, es convergente, ¿sí? Estamos... Igualmente, si yo tengo la sucesión n al cuadrado y yo aplico el límite, esto me va a salir que es infinito. Entonces yo sé que esta es una sucesión que no es convergente, ¿sí? Nada más estaríamos interpretando ese resultado. Y como ven, estamos aplicando las mismas reglas de los límites. No hay nada diferente a lo que utilizamos allí. En cuanto a concepto, la interpretación, al igual que el análisis de los dominios de la función que habíamos visto en los capítulos anteriores, ¿sí? Que me denota o me da esa característica. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes, alguna consulta. ¿Alguna duda, jóvenes, alguna cuestión que quieran que chequemos o revisemos? Yo ya les voy a subir este material. Un poquito estaba corrigiendo. Voy a hacer las correcciones de presentación. Como dije, yo siempre le cambié de plantilla la presentación y todo se vuelve un shampoo. Tengo que volver a revisar. Un poquito por lo menos para que quede bien presentado al menos. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Listo. El día de mañana, la próxima semana veremos las series, lo que son series, la notación sigma, pero yo estoy casi seguro que para el miércoles de la próxima semana este capítulo también estaría finalizado. En realidad es un capítulo corto y reitero, la parte importante de este capítulo un poquito está centrada en lo que es las series de Maclaurin y series de Taylor y de qué manera se pueden utilizar, ¿sí? Es algo bien importante. Lastimosamente no vamos a poder utilizar el MATLAB porque no nos va a dar tiempo. La parte de la programación me hubiera gustado darles algunas cosas que les podría servir a ustedes, pero bueno, va a ser posible. Bien, bien chicos, de lo que es de la clase vamos a dejar hasta allí.